Hasta ahora se pensaba que los dólmenes, esas grandes construcciones de piedra mágicas y solemnes de la antigüedad, fueron levantadas durante la Edad del Cobre. Hoy, gracias a los trabajos del dolmen de Alberite, descubriremos que en verdad fueron erigidos mucho antes, durante el Neolítico, unos 4.500 años antes de Cristo, cuando la humanidad todavía usaba hachas de piedra pulida como esta que tengo en mis manos. Bienvenidos a Arqueomanía. El megalitismo en la península ibérica ha sido un fenómeno plagado de dudas desde hace décadas. Se le atribuyó un origen mediterráneo, pero hoy en día esta hipótesis está en tela de juicio. ¿Fueron los constructores de megalitos un solo pueblo de origen atlántico? Los megalitos del sur de España se construyeron en el quinto milenio antes de Cristo, unos 2500 años antes de las pirámides de Egipto. Hasta ahora, la historia nos decía que hace 6000 años, en la península ibérica, no se habían desarrollado sociedades complejas. Aquellos hombres habían abandonado la caza para empezar a establecerse en los campos y cultivar. Eran muy primitivos, tribales, desorganizados. Todavía faltaban 2000 años para ver una sociedad formalmente constituida. 2000 años para acercarnos al desarrollo de otros lugares del mundo mediterráneo. Es un monumento muy destacado, de unas dimensiones, como he comentado, muy importantes. Es un dolmen de galería o largo corredor. Tiene aproximadamente unos 20 metros de desarrollo longitudinal. Y viene, pues, digamos, compartimentado por esta serie de jambas, ortostatos transversales que van marcando una serie de espacios hasta el espacio final de la cámara, que es donde está propiamente el enterramiento. Las primeras prospecciones, siempre llenas de dudas, anticipan algo maravilloso. En la campiña gaditana ha aparecido un dolmen de dimensiones extraordinarias. Estamos en 1993 y un grupo de investigadores jóvenes, pero con las ideas claras, por así decir, con un método en mente, se hacen cargo de la excavación. Todo se hace con rigor desde el principio, con paciencia. La excavación, la verdad, todo el equipo, que además fue un equipo bastante extenso, de aproximadamente unas 40 y tantas personas, lo recordamos con mucho cariño, pues fue la verdad, un plan casi heroico, y la verdad que con mucha ilusión en aquel momento, porque veíamos claro que era un monumento muy destacado, ya casi desde el principio, y sobre todo porque se nos ponía en nuestras manos la posibilidad de aplicar las metodologías de estudio del siglo XX. El lugar elegido para levantar el dolmen no es casual. El dolmen está en un punto estratégico, en medio de la llanura, de los llanos de Villamartín, y hoy en día se puede ver los cultivos agrícolas que hay, es decir, el tipo de terreno que domina este paraje, estos llanos de Villamartín, es un material margoso arcilloso y es un tipo de suelo, un tipo de tierra de alta fertilidad. La cámara funeraria albergaba objetos de prestigio, suntuarios, objetos que la comunidad había ofrecido a los ocupantes de la tumba. ¿Quiénes eran los propietarios de esa morada eterna? El estudio antropológico determinó que eran dos individuos de sexo masculino, de sexo femenino, un poco mayor el hombre, pero en edades jóvenes como son las de esperanza de vida de esos momentos, ¿no? La mujer prácticamente no llegaba a 20 años y el hombre de una mediana edad, ¿no? Es decir, son datos habituales. El hecho es que representan un ancestro común, que se identifican ellos con el ancestro de la tribu, con el ancestro de esa base de formación social tribal. Pero esos individuos tienen objetos que son de prestigio y que genera al colectivo un gran esfuerzo, porque conseguir comprar o adquirir esos objetos en redes exteriores les debía de representar un gran esfuerzo a la comunidad. Por tanto, hay todo un trabajo de toda la base social. Ellos son los referentes, quizás todos trabajan todavía para ese referente tribal, pero ahí está el germen de esas desigualdades.
Tras un primer análisis visual de las piezas funerarias, los investigadores sospechan de la procedencia de los objetos suntuarios aparecidos en la tumba. Entonces comienza el trabajo de arqueometría, un trabajo que se prolongará durante más de 15 años. La arqueometría, o arqueología científica, se fundamenta en el análisis químico de los materiales arqueológicos para establecer su composición y procedencia. En la Universidad de Cádiz, Salvador Domínguez Bella realiza este trabajo. En un primer momento se procede a una inspección ocular de la pieza. Después, se continúa el trabajo en el microscopio convencional. Las imágenes obtenidas, de una gran belleza, permiten una primera identificación de los materiales. A los investigadores de Alberite les llama la atención especialmente dos piezas: un collar de cuentas y un enorme cristal de cuarzo. Uno y otro, el collar y el cristal de cuarzo, junto al resto de materiales del ajuar funerario, se someten a la observación al microscopio para establecer su composición. El collar presenta cuentas, las pequeñas piezas que se engarzan para formar el collar, fabricadas con variscita verde. La variscita es un material exótico en esta parte de la península. Solo existen yacimientos al norte de la provincia de Huelva, en Gavá, provincia de Barcelona, y en Zamora. Cuando se analiza el espectacular bloque de cuarzo tallado, se llega a una conclusión sorprendente. Procede posiblemente de un yacimiento en la Sierra de Madrid. Esto significa que ha existido una forma de comercio o de intercambio de materiales entre comunidades humanas muy alejadas geográficamente, lo que lleva a los científicos a plantearse la existencia de rutas de intercambio. Estamos ante el nacimiento de una forma primitiva de organización social, casi en el origen de un Estado. A fin de cuentas, en todo Estado se establece un orden social y formas de recaudación sobre el trabajo y la propiedad. Quizá la fiscalidad de entonces consistiera en aportar horas de trabajo o excedentes agrícolas. No se sabe. ¿Qué nos ha enseñado este dolmen en estos años también? Que los propios conceptos de la sociología, de la explicación de la sociedad, ha cambiado claramente. El tema es mucho más complejo y el tema marca una desigualdad clara. Quizá en relación a aspectos básicos, la propiedad de la tierra, que no todos sean campesinos, y esas especializaciones claras, ¿no? Puesto que fabricar varicitas, tallar, hacer las cuentas, tener expertos también en siles, expertos también en el propio ámbar, y los que mueven esos productos en esas redes son gente liberada del trabajo, puesto que en el inicio de las sociedades neolíticas todos son agropecuarios, ¿no? La propia construcción del dolmen reafirma esta tesis. Para ello es bueno hacerse una idea de la cantidad de trabajo realizada en el levantamiento del monumento. El dolmen presenta 35 ortostatos en los laterales, lo que vemos en los laterales, y hasta un total de 65 si contamos las piedras de cobertera que tapaban la estructura del pasillo del dolmen. En su mayor parte pues proceden de la zona del Rosalejo, las lomas del Rosalejo, que están hacia el este, los afloramientos geológicos, y que estarían aproximadamente a unos 3 kilómetros y medio del enclave de Alberite 1. La edificación de estos megalitos, la tecnología empleada para construir estos gigantes de las llanuras, ha sido un enigma durante años. En el conjunto monumental de los dólmenes de Antequera han realizado un trabajo audiovisual de investigación que sintetiza las ideas manejadas por la comunidad científica durante los últimos años. Las conclusiones son claras. La mayor parte de los miembros de las sociedades neolíticas del sur trabajaban conjuntamente en la construcción de los megalitos, de los dólmenes. Había un trabajo especializado de cantería, de transporte de los enormes bloques de piedra, de talla y, por supuesto, había uno o varios arquitectos. Los bloques de piedra se tallaban y pintaban con motivos gráficos de significado complejo. Y el dato más sorprendente, la datación, la cronología científica del dolmenismo en la península. Los trabajos llevados a cabo en Alberite retrasan la aparición de los dólmenes en Iberia al quinto milenio antes de Cristo. La cronología del dolmen realmente se ha hecho con pruebas clásicas de carbono 14 o con carbono 14 con AMS, y bueno, se ha hecho sobre materiales pues como el carbón o el hueso de lo que se ha recuperado en el dolmen, y que nos han permitido pues establecer realmente la cronología de este dolmen. En el momento en que excavamos Alberite se seguía en los años 90 analizando el megalitismo como oriental,
y con cronologías cortas. Por ejemplo, Menga se consideraba de la Edad del Bronce, del segundo milenio. Los millares estaban, como siguen estando hoy, en el cuarto pasa tercer milenio. Por tanto, la cronología que dio Alberite fue revolucionaria en su momento. Un 4300 quinto milenio antes de la era era bastante fuerte, pero rápidamente lo vimos en el contexto atlántico. En estos ortostatos de Alberite se plasman hachas del mismo tipo que las de Carnac en la Bretaña francesa. Las conclusiones de las investigaciones actuales dejan claro que el megalitismo peninsular no es de origen mediterráneo, como se creía hasta hace poco. Su procedencia es atlántica. Estamos ante sociedades que trabajaban la tierra y estaban organizadas. Sociedades que empleaban sus excedentes productivos en un complejo proceso de construcción de tumbas, que intercambiaban materiales o productos con grupos humanos establecidos a cientos de kilómetros. Sociedades con una fuerte creencia en el más allá, con una religión compleja que todavía se está comenzando a descubrir. La península ibérica está plagada de megalitos por todo su territorio. Falta mucho por investigar. La arqueología es una especialidad científica que nos permite comprender a la sociedad humana desde sus orígenes más remotos. Y en la medida en que puede hacer eso, la arqueología, creo, es una herramienta muy importante para entender al ser humano y entender también la sociedad en la que vivimos. La arqueología es un vehículo muy gratificante y realmente muy apasionante para comprender mejor las complejidades de este mundo aparentemente caótico en el que vivimos. Pues ya que estamos en un conjunto megalítico tan especial como es Antequera, y dado mi especialización en este campo, sería pues realmente un desafío muy importante encontrar un enterramiento megalítico en unas condiciones pues bastante prístinas, bastante intacto, digamos, que nos permita hacer una investigación muy completa. ¿Tendría razón el historiador griego Estrabón cuando afirmó que los tartesios poseían leyes escritas en verso con más de 6.000 años de antigüedad? El análisis de los signos grabados sobre dos antiquísimas piezas megalíticas podría indicarnos que la escritura apareció en la península ibérica mucho antes de lo que pensábamos hasta ahora. Las personas que construyeron nuestros dólmenes pudieron utilizar la escritura miles de años antes que lo hicieran los fenicios. Otra sorpresa más de las muchas que la arqueología nos tiene aún que proporcionar. Nuestra riqueza arqueológica es tan importante que no puede ser por completo expuesta en los museos. Así todos ellos tienen almacenes donde se custodian, se almacenan, se clasifican por los numerosos hallazgos que se producen de forma continuada. Nos encontramos en los sótanos del Museo Arqueológico de Huelva, donde vamos a estudiar unas piezas muy singulares que pueden significar toda una revolución en nuestra forma de concebir la historia de la escritura en España. Nos encontramos en los sótanos del Museo Arqueológico de Huelva, delante de unas piezas excepcionales que Ana María Vázquez, profesora de Historia Antigua de la UNED, ha calificado como una de las más singulares y trascendentes de la historia de la arqueología española. Bueno, Ana María, me gustaría que me explicaras el por qué son tan importantes, qué vienen a decirnos estas piezas y cuál es la tesis que te permiten sostener pues, los signos en ellas inscritas. Pues la importancia de estas dos piezas que tenemos aquí delante es que en relación a las primeras escrituras que tenemos en todas estas, significa que estas son 4.000 años más o menos más antiguas que lo que tenemos aquí. Y esta es la primera vez que se escribe en la península ibérica. O sea, que entiendo que si la tesis oficial y más habitual nos hablaba que los fenicios traen la escritura en el 750 antes de Cristo, tú mantienes que ya en la península había escritura 3.000 años antes de que llegaran los fenicios. Es una teoría revolucionaria, ¿no? Las mantengo porque esto tiene signos de escritura y esto tiene signos de escritura, es decir, como están también en contexto arqueológico y están perfectamente documentadas por el Museo de Huelva, que es donde estamos, pues es algo totalmente revolucionario, pero que cambia toda la historia de la escritura de Europa y de Occidente y de España, claro.
La importancia que tiene esto es que tiene unos signos muy esquemáticos, muy alargados, que yo le llamo la escritura de Huelva 1, que es muy semejante a como escribimos ahora. Por ejemplo, tiene la L, tiene los ángulos, tiene la W, tiene la U, y eso para ser del 4000 al 3000, calcula del 3200 a.C., es una revolución total y absoluta. Pero no todos los científicos coinciden con esta teoría. El mayor, escepticismo que se levanta alrededor de esa pieza nace precisamente del hecho de que sea una única pieza. Es una pieza aislada que incluso si aceptásemos que tiene signos que representan algún tipo de escritura, pues resultaría, como se dice ahora, una evidencia aislada. Pero es que además resulta un tipo de pieza especialmente polémica, porque en los diferentes filtros que aplicamos para decidir que lo que hay representado en determinados objetos es escritura, los iniciales son también importantes, que pasan por distinguir que aquello sea intencionado, que siendo intencionado haya la intencionalidad de representar algún tipo de signos, que esos signos sean individuables, que cada uno de ellos haya sido trazado de un modo que lo distingue de los anteriores, que esos entre sí se articulen y que por lo tanto tengan valores que se oponen a los demás y que formen unos con otros algún tipo de lenguaje. Cuando los fenicios llegan aquí, la población hispana, prehispana, ya utilizaba la escritura. Ya utilizaba la escritura y además lo escribían en materiales que eran propios de este área, como es de lo que está fabricado esto, que es una arcilla local con gránulos de pirita. Esto es una revolución total y absoluta, que en Huelva, en el 3000 a.C., alguien supiera escribir. Esta escritura todavía no está descifrada, ¿no? No podemos saber lo que dice. No, porque, bueno, la posterior de 4000 años después no está, que es la ibérica. Esto es un unicum, entonces lo que puede suponer es que son signos de comunicación. Tampoco se puede decir que sea una verdadera escritura, es que no se puede decir nada porque no hay punto de comparación con nada. ¿Cómo llegas tú a la conclusión de que son signos escritos? Tiene que haber una evolución, una especie de aventura científica, porque formulas una tesis muy rompedora. Y dos, ¿cómo es que la ciencia no ha visto eso antes? Cuando llegué al Museo de Huelva, en vez de empezar por donde todo el mundo empieza, que es por los fenicios, se me ocurrió empezar por el principio. Y claro, me encontré expuesto primero esto en un contexto del 4000 a.C. y luego en la misma vitrina me encontré la navercita y yo dije, estos son signos de escritura. Entonces mi sorpresa fue que estuviera del cuarto al tercer milenio donde no tenía que estar ni yo tenía que mirar ahí. Y luego cuando descubre una cosa que no es normal, siempre te vas al especialista, en este caso era Enrique Martín, que era el conservador del museo, esperando que él me dijese que no, pero él me dijo que sí. El alisador es una pieza del dolmen de San Bartolomé de la Torre, excavado en los años 30, y esta naveta, que es una pieza de una función indeterminada, posiblemente ritual, es del tolos de la Sarsita, de un dolmen circular excavado en el año 45 y la cronología es cuarto milenio antes de Cristo. Esta documentación corresponde a los materiales, al material de campo de Carlos Cerdán, que excava el tolos de la Sarsita, y se ve el interés que demostró por la pieza, por el cuidado y el primor que pone en dibujar exactamente los distintos signos que presenta la pieza. Son unos signos que parece escritura. Sí, pero él no se pronuncia, incluso aquí en estas acotaciones hace referencia al material, a la arcilla rica en gránulos de pirita, a un paralelo estilístico, etcétera, pero no se decanta. Y en la publicación que los grandes especialistas, los Leitner, el matrimonio Leitner y Cerdán realizan en el año 52 sobre los sepulcros megalíticos de Huelva, se publica asépticamente como signo, sin definirse. En los años 50 esto era una cosa, bueno, prácticamente lo es todavía, muy novedosa, entonces no hay paralelos para esta fecha, pero ciertamente les llama la atención. Los fenicios, el primer alfabeto, digamos, con 28 signos, todavía no tenía vocales, es de 1400. De lo que hay aquí, que son estas dos piezas excepcionales, te indican que aquí alguien sabía escribir y además escribía en una arcilla local. Curiosamente es un alfabeto completo. Yo no me atrevo a llamarlo nada porque los griegos los fenicios no descubren el alfabeto. Los fenicios en Ugarit
lo que hacen es, en una tablilla pequeñita que está en el Museo de Damasco, pasan de los 28.000 signos que tenían escritos en cuneiformes, en cuñitas, pasan de 28.000 a 28, pero son signos cuneiformes. Lo bueno es cuando los fenicios pasan a esta estilización, que es escribir con estos signos, pasando de la escritura de cuñitas a signos lineales. Signos lineales que pensábamos que eran del año 1000, 1100 fenicios. ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo, yo siempre estoy en antes de Cristo. Y de repente te das cuenta que 3000 años antes de esto estaba esto escrito con esos signos lineales que se repiten en época fenicia. Es la pieza que hace chirriar el puzzle de la historia. Con esta pieza y con esta hay que saltar el puzzle y volver a empezar, porque todo lo que sabemos está mal. El origen de la escritura es un apasionante debate que sigue abierto. Corresponde a la ciencia determinar si finalmente pudo haber existido o no escritura en la península antes de la llegada de los fenicios. Pero mientras, deleitémonos con estos hermosos signos megalíticos. Las costas españolas aún esconden infinidad de tesoros por descubrir. Finalizamos nuestro programa con la visita a Arcua, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Y no olviden que en nuestro próximo programa vamos a continuar contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Cartagena es probablemente uno de los puertos más antiguos del Mediterráneo. Es en realidad un puerto natural. Su importancia histórica es indudable. Allí se puede visitar el único centro de España dedicado a la arqueología subacuática, el Arcua. En el Mediterráneo solo existe una instalación similar, en Turquía. La navegación se lleva practicando miles de años. En los fondos marinos existe un enorme patrimonio arqueológico, mejor conservado que el que se puede encontrar en tierra firme. Este patrimonio es muy susceptible de ser expoliado. Habitualmente las piezas que reposan en los pecios marinos se encuentran completas, con pocos desperfectos, lo que aumenta su demanda en el mercado negro. El mar es un misterio. Sumergirse bajo sus aguas, toda una experiencia. La primera sensación que se tiene cuando uno bucea es que lo del mundo del silencio es una auténtica falacia. El fondo del mar está lleno de ruidos y de sonidos. Y en cuanto a arqueología, pues es entrar en contacto con objetos, con muestras de la historia que nadie ha tocado o ha visto antes desde el momento de su hundimiento, que en ocasiones puede ser hace muchísimos siglos. Se pueden encontrar sorpresas inesperadas. No me esperara de ninguna de las maneras un mosaico romano, un trozo de un mosaico romano en un barco del siglo XIV. Claro, la primera incógnita es qué hace un trozo de mosaico romano en un barco del siglo XIV. Bueno, forma parte del lastre de la embarcación. En el Arcua de Cartagena se propone al visitante un paseo por la historia de la navegación. Fenicios, griegos y romanos comparten una enorme sala, junto a otras piezas más recientes. Se pueden contemplar piezas rescatadas del mar como lingotes de bronce, ánforas, viejas anclas y objetos religiosos únicos como esta mano de reminiscencias herméticas. A cada época de la antigüedad se le dedica un espacio consistente en la reproducción de una embarcación tipo, la maqueta de un puerto y una colección de piezas, además de unas completas infografías que ayudan a los espectadores en la comprensión del contexto histórico. Desde el Arcua también se trata de explicar la complejidad del trabajo arqueológico bajo las aguas y los difíciles procesos de consolidación y restauración de las piezas. La joya del museo es un barco, aproximadamente de época fenicia, que se expone en una gran vitrina. Es el Mazarrón I, el barco más antiguo que se conserva en España. En el nivel inferior de la sala se pueden ver algunos materiales obtenidos en este pecio, que costó 10 años consolidar.
La réplica del Pecio Mazarrón II, una copia exacta de otro barco fenicio hundido en la cercana Mazarrón, muestra a los visitantes su estado actual. Una infografía nos muestra el aspecto real de la embarcación y unos audiovisuales nos conducen por su proceso de excavación. El pecio se ha protegido con un sarcófago para evitar su expolio. Quizá en un futuro próximo puedan organizarse visitas al Mazarrón II desde el Arco de Cartagena. La costa española es un inmenso yacimiento arqueológico. El Mediterráneo, como consecuencia de su historia, acumula una gran cantidad de patrimonio cultural. Hemos encontrado una mínima parte, queda muchísimo por localizar. El Arco de Cartagena se asoma al mar y al futuro. Es un elemento imprescindible para que los ciudadanos conozcan la importancia del patrimonio sumergido y la necesidad de protegerlo según los principios directores de la UNESCO.